Hola amigos y amigas, y ayer por fin miré Mufasa, la esperadísima precuela dentro del universo de El Rey León. Sí, aquella película que nos hizo llorar y nos enamoró de Disney en los años 90. Y bueno, yo fui con unas expectativas bastante bajas en vista de que ya había visto comentarios sobre la película. Muchos comentarios negativos, ya vi la nota que sacó en Rotten Tomatoes y eso me había decepcionado un poco. Pero, bueno, vamos a empezar por parte. ¿De qué va esto? Pues Mufasa es un joven cachorro que se pierde de su manada, se pierde de su mamá y de su padre por un evento que pasa y se encuentra con Taka, que más tarde pasa a ser Scar, el villano del Rey León que ya conocemos. Y bueno, y aquí pasan una serie de acontecimientos que hacen que nuestro Mufasa forje un carácter y se convierta en el Rey León o el Rey Padre, que todos conocimos en la primera parte de esta película. Si bien yo diría que uno de los aspectos más negativos de esta película es la animación. La animación está impresionante, pero esa parte se ve como muy documental, pues. Es que evita o hace que las expresiones de los personajes no se vean reflejados en la cara de cada uno de ellos. Entonces es como que más difícil mirarlo, porque sientes que estás como viendo un documental de animales, ¿no? Un documental de África con los safaris y todo eso. Pero la parte que más me llamó la atención fue cómo el director pudo dar esta película en 2 horas. Yo diría que 2 horas ha sido un pecado fuerte de la película. Estamos hablando de Barry Jenkins, quien dirigió la cinta de Moon Knight. Recuerdan aquella vez que Moon Knight le ganó el Oscar a la cinta de La La Land, que muchos nos decepcionamos en el 2017. Bueno, Moon Knight no es una mala película, pero tampoco es algo tan impresionante. Yo veo que era un reto fuerte para el director hacer esta película porque se está tratando de una animación y veo que el director no tenía mucha experiencia en este tipo de animación. Pero no todo es negativo. Yo siento que yo fui con las expectativas muy bajas, yo no me esperaba nada, pero más sin embargo yo no sé si me llené de nostalgia. Vi que la película había sido hecha con espíritu, tenía un corazón por allí, tenía un sentido, pero la cinta tiene defectos, demasiadas cosas negativas que evitan que la cinta logre arrancar, porque lo intenta, pero nunca arranca. Bueno, vamos a empezar a enumerar los errores. La primera es la animación, pues este error es una fortaleza también, en vista de que esta animación nos dio una gran visión de África, de los paisajes, se vio muy real, pero no se veía reflejada la expresión o el sentimiento en los personajes. Eso es una fortaleza, pero también una debilidad. Otra cosa es que las canciones son demasiado olvidables. Son canciones que no pegan, no son contagiosas, y una película de este estilo, muy al estilo musical, sin canciones inolvidables, no van a pegar. Así de simple. Va a pasar muy desapercibidas. Y lo otro es la narrativa muy apresurada y escenas alargadas para cumplir con las 2 horas. El villano principal es completamente olvidable, está terrible, ¿no? El outsider, el que está fuera de la manada, el león blanco, es totalmente olvidable, no me acuerdo el nombre de él. Y lo otro es que la transición de Taka a Scar es muy apresurada. Yo entiendo que hubo un malentendido, que Taka malentendió la situación, pero fue muy rápido cómo pasó de ser el hermano al enemigo. Fue algo que no me impresionó del todo. Mas, sin embargo, la relación y la evolución de Mufasa sí me gustó, porque hubo destellos de motivaciones personales y experiencias, digamos, familiares que lo ayudaron a ser o a convertirse en el Rey León.
Podemos ver como el recuerdo de cómo perdió a sus padres. Bueno, Disney, si tienes padres buenos y te contratan para una película de Disney y te dan el rol del padre o la madre buena, olvídate que vas a estar solo 10 minutos en esa película. Cómo los padres lo forjaron, el poco valor que le dieron, el temor al agua, cómo él perdió ese trauma hacia el río. Esa parte me gustó. Y también cómo la madre de Taka, la que lo crió a él, digamos que la madre adoptiva, sirvió para como un coach, ¿no? Como un soporte para ser la persona, o bueno, no es una persona, es un animal, ¿no? Para ser el Rey León, ¿no? Esa parte me gustó bastante, fue melancólica. ¿Qué no me gustó? Que era un cuento que le estaban haciendo al hijo de Sinbad, y entonces había muchas interrupciones y entonces pasaban de uno a otro constantemente. Esa dinámica no me gustó para nada. Lo vi más como un documental africano, de verdad. Pero no me molestó del tanto. Yo fui, mira, con las expectativas bajas, dije, esto va a estar horrible, esto no va a ser bueno. Más sin embargo, mira, una lágrima me sacó al final cuando, en la escena final, cuando vemos que Mufasa como que los está observando desde el cielo y que le manda una señal y que luego el hermano le va a contar al hermano menor de la importancia de Mufasa, quien digamos que es como el padre fundador, el primer rey de esa dinastía. Bueno, yo realmente no salí tan mal, no salí tan mal. Yo pensé que me iba a esperar algo peor, pero realmente no me gustó, pero coqueteé con ella. Llegué a momentos de que sí me logró emocionar, sí me logró llegar a la melancolía. Bueno, realmente yo la primera película que miré en cine, el primer animado, fue El Rey León. Y yo realmente, gracias a esta película, fue que me enamoré del cine y dije, wow, me encanta el cine. Fue una experiencia que fue un antes y un después para mí. No, estamos hablando del año 94. Y entonces, bueno, eso pudo haber afectado, pero de momentos me aburrí. En las músicas, oh Dios mío, yo que soy un amante de los musicales, que me encanta la música de las películas, la banda sonora, el soundtrack, de verdad, aquí me aburrí completo. ¡No es un simulacro! Solo habrá un Rey León aquí. Tenemos que continuar, nos lo debemos. ¡Estamos atrapados! Para la fecha de publicación de este video, Mufasa obtuvo un 58% de aceptación según la crítica especializada y un increíble 88% según la audiencia. Yo creo que a esta película no le va a ir mal en taquilla, por el CinemaScore va a ser bajo, pero yo siento que el boca en boca, la fecha y la nostalgia del Rey León van a ayudar a que Mufasa haga una taquilla decente. No sé, es mi impresión. En mi caso particular, yo tengo aquí el corazón un poquito dividido, pero debo tratar de ser objetivo. Yo le daría un 5.5 sobre 10. Y realmente y lastimosamente es una manito abajo. Pero más sin embargo, si te gustan este tipo de películas, si quieres pasar un rato agradable con tu familia o con los más pequeños de la casa, Mufasa es una excelente opción para ti. También si quieres revivir o si sientes esa melancolía de El Rey León, esta película también es para ti. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video. Te voy a pedir que me regales un like. Si viste la película o si estás de acuerdo o no con mi opinión, déjamelo saber en los comentarios. También no olvides de seguirme en el resto de mis redes sociales. Y si te gustan este tipo de videos, no olvides de suscribirte a este canal. Hasta una próxima crítica de cine. Bye.